Soy el doctor Jesús González. Bienvenidos a Resetea Salud y bienvenidos al protocolo de coherencia evolutiva. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es absolutamente capital para poder conseguir una óptima salud, como es la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica. Sabemos que el ser humano tiene que producir energía de manera continua, nuestras células tienen que producir ATP, pues desde el mismo momento en que nacemos, incluso previamente, desde el mismo momento de la concepción a nivel intrauterino, ya hay una continua producción de ATP y esto tiene que ser así, pues, hasta el momento en que fallecemos. Disponemos de distintas rutas metabólicas, disponemos de distintos sustratos energéticos, distintos recursos, digamos, pero el diseño evolutivo dispone que deberíamos producir esa energía, ese ATP, a partir de la oxidación de grasa prácticamente de continuo y dejar esos otros recursos como es la glucólisis, tanto aeróbica como anaeróbica, u otros recursos más residuales como el sistema de fosfagenocreatina o el reciclaje de lactato para momentos muy concretos, como pueden ser momentos de alta demanda energética. El problema es que el estilo de vida moderno, ese estilo de vida moderno caracterizado por una alimentación basada en ultraprocesados, con gran presencia de azúcares simples, de harinas refinadas, ese estilo de vida moderno con un patrón de movimiento caracterizado por el sedentarismo, ese estilo de vida moderno con un estrés crónico mantenido 24 horas diarias todos los días del año, o una mala higiene del sueño y un sueño poco reparador, pues todo ese estilo de vida moderno, como decimos, que solemos decir la vida moderna nos enferma, nos ha llevado a invertir el modelo energético y de hecho gran parte de la población depende prácticamente de manera exclusiva de una glucólisis permanente y prácticamente nunca usa el recurso de la beta oxidación de grasa, con la consecuencia de acumular energía en forma de tejido adiposo pues de manera permanente. Entonces vamos a ver una presentación que se llama Atrapado en un solo combustible, a partir de la cual vamos a entender los mecanismos que nos llevan a esta inversión del modelo energético y las consecuencias en salud que todo esto tiene. Vamos a buscar compartir pantalla y ver la presentación. Vale, ya la tenemos en pantalla. Tu cuerpo atrapado en un solo combustible, el precio invisible de la rigidez metabólica. Lo primero vamos a decir que es el concepto de flexibilidad metabólica. Pues la flexibilidad metabólica es la capacidad que tienen nuestras células de alternar entre un combustible u otro, es decir, de producir energía a partir de la oxidación de grasa o de producir energía a partir de la glucólisis o de producir energía a partir del sistema de fosfagenocreatina, usar unos u otros sustratos energéticos. Aquí no hay buenos o malos, si existen y si disponemos de ellos en nuestro organismo y en nuestra fisiología y metabolismo es porque todos son necesarios, pero cada uno va a tener su momento de protagonismo, ¿de acuerdo? Esa es la importancia real, el que nuestras células sepan usarlos del modo adecuado, ¿de acuerdo? Entonces la flexibilidad metabólica es una característica importante que nuestro metabolismo debe tener y es esa capacidad de alternar entre unos u otros sustratos energéticos. Lógicamente, lo contrario, la rigidez metabólica va a ser un problema y va a generar problemas de salud. ¿Qué es la rigidez metabólica? Tu organismo está diseñado para alternar entre glucosa y grasa como fuentes de energía. Cuando pierdes esa capacidad y dependes exclusivamente de un único combustible, y normalmente esto se suele dar sobre todo en personas que acaban dependiendo exclusivamente de la glucólisis, es decir, exclusivamente del uso de glucosa, quedas atrapado en un ciclo destructivo. Es como un coche que solo funciona con gasolina de alto octanaje. Cualquier variación lo deja sin funcionar. Tu metabolismo se vuelve rígido, inflexible y vulnerable. Un metabolismo rígido y un metabolismo inflexible va a derivar en enfermedades. ¿Cuáles son esos factores que te acaban
haciendo que dependas únicamente de esa glucólisis, que es lo que nos lleva a esa resistencia a la insulina y a esa rigidez metabólica. Evidentemente no es una cuestión unifactorial, no depende de una única cosa. Normalmente en salud todo es multifactorial y nada depende de una única circunstancia. En este caso, ¿cuáles son esos factores principales que nos van a llevar a la rigidez metabólica? Podríamos decir que son fundamentalmente tres factores. Es la combinación de tres elementos lo que desencadena el desastre metabólico. Vamos a ver, por un lado, los azúcares simples y harinas refinadas. Alimentación ultraprocesada que inunda tu sangre de glucosa constantemente. Por otro lado, el patrón de movimiento, el sedentarismo. Sin movimiento, tus músculos no consumen glucosa ni mejoran la sensibilidad a la insulina. Aquí hay que hacer una parte. El músculo es el gran reservorio que tenemos en el cuerpo para almacenar carbohidratos y también para metabolizar carbohidratos. Por tanto, el movimiento en general y además el trabajo de fuerza y el trabajo muscular en particular son la mejor herramienta que tenemos para metabolizar carbohidratos y para poder tener una buena sensibilidad a la insulina y por tanto una buena flexibilidad metabólica. Con lo cual ya entendemos que el sedentarismo, esta falta de actividad física y el no activar nunca la musculatura, pues es una vía de entrada a la rigidez metabólica. El estrés crónico también, porque el cortisol eleva la glucosa en sangre y bloquea la quema de grasa. El estrés a través de diversos mecanismos, no es a través de un único mecanismo, pero es cierto que al final nos va a llevar también a depender de la glucosa y va a bloquear la oxidación de grasa y va a empeorar la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica. Entonces, estos tres factores, que además ya lo hemos dicho en la introducción, todos son propios y típicos de la vida moderna, la alimentación basada en azúcares y harinas, el sedentarismo y el estrés crónico nos van a llevar a estar atrapados en ese único combustible que sería la glucosa. Glucosa e insulina disparadas, el inicio de todo. Por supuesto, tenemos que partir de la base que ni la glucosa ni la insulina son malas. Ambas son necesarias y súper necesarias, pero en su justa medida, en su contexto, en sus momentos concretos y siempre y cuando todo funcione de manera adecuada en nuestra fisiología. ¿Qué ocurre? Que este estilo de vida moderno hace que estemos permanentemente comiendo azúcares y harinas. Inicialmente, el páncreas, ante esa descarga continua y tan elevada de glucosa, libera insulina sin descanso y al principio funciona, pero finalmente las células dejan de responder. Es decir, al final acabamos generando esto que llamamos resistencia a la insulina. Tus células ignoran la señal de la insulina, el páncreas produce aún más, establece un feedback, una retroalimentación, de acuerdo, en el cual pues ante esa señal de glucosa permanentemente alta, el páncreas intenta compensar liberando más y más insulina. La glucosa se sigue acumulando en sangre porque ya hemos generado esa resistencia a la insulina y es un círculo vicioso que se retroalimenta. Al final, la insulina es también una hormona anabólica, es una hormona que también tiene la capacidad de activar el almacenamiento de energía. Entonces, en este estado de hiperinsulinemia crónica, es decir, en este estado de niveles elevados de insulina de manera continua, va a ser la puerta de entrada a una cascada de consecuencias devastadoras para tu organismo. ¿Y cuáles van a ser? Pues las 5 consecuencias de esa glucosa elevada en sangre de manera continua y de esa hiperinsulinemia, esos niveles de insulina altos en sangre constantemente, va a derivar en esa rigidez metabólica que va a tener consecuencias, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, acumulación de grasa, lo cual deriva en un tejido adiposo excesivo y en obesidad, enfermedades metabólicas, diabetes tipo 2, glicación de proteínas, deterioro de tejidos y órganos, crecimiento tumoral debido al efecto Warburg y aumento de riesgo oncológico y al acúmulo de grasa ectópica, que es acúmulo de grasa en localizaciones donde no debería haber, normalmente alrededor de vísceras o incluso dentro de vísceras, lo cual aumenta mucho el riesgo cardiovascular y el hígado graso. Vamos a ir viendo una a una.
Obesidad y diabetes tipo 2, enfermedad metabólica en definitiva, la epidemia silenciosa. Con insulina elevada permanentemente, tu cuerpo entra en modo almacenamiento, en modo ahorro de energía, ya lo decíamos antes. La insulina es una hormona esencial para metabolizar carbohidratos, pero también es una hormona con un potencial anabólico, es decir, de acúmulo de energía. Cada gramo de glucosa que no usas se convierte en grasa. Esto es un fenómeno que se llama lipogénesis de novo, que es producir grasa, en este caso a partir de glucosa, ¿de acuerdo? Y la vamos a ir almacenando. No es evidentemente un problema estético, sino que es un problema de salud muy importante, ¿vale? Se estima que en el mundo hay 422 millones de personas diabéticas y eso aumenta progresiva y exponencialmente, de las cuales el 90% son diabéticos tipo 2, que está directamente ligada a la resistencia a la insulina y que deriva, en la mayoría de los casos, de un estilo de vida inadecuado. La diabetes tipo 2 no es un destino inevitable, es el resultado final de años de rigidez metabólica sin corregir. Decíamos que cuando estamos en esos niveles de glucosa permanentemente altos por esa dieta inadecuada, por ese sedentarismo, el páncreas va a estar compensando y va a estar liberando mucha insulina y de momento, durante a veces incluso años o décadas, los parámetros en analítica que utilizamos para diagnosticar diabetes tipo 2 pues permanecen dentro de rango normal, con lo cual parece o creemos que está todo bien. Pero se dice que la resistencia a la insulina precede incluso durante décadas al diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces tenemos que intentar anticiparnos para no llegar a desarrollar esa diabetes. La glicación de proteínas. Esa glucosa que está permanentemente alta en sangre se va a unir a proteínas, las carameliza, se dice coloquialmente, y al final las va a dañar y las va a alterar tanto en su estructura como su función. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra anatomía y en nuestro organismo prácticamente todo es proteína, con lo cual esta glicación alcanza a cualquier órgano, a cualquier tejido, a cualquier sistema de nuestro organismo. Por tanto, nos va a dañar de una manera sistémica, de una manera general. ¿De acuerdo? Cuando la glucosa permanece elevada en sangre, se adhiere a las proteínas de tus tejidos. Este proceso, llamado glicación, produce compuestos tóxicos denominados productos de glicación avanzada y acaba deteriorando tejidos, órganos, sistemas, por ejemplo, deterioro neurológico. Las proteínas cerebrales se dañan progresivamente y esto se asocia con deterioro cognitivo, Alzheimer y neuropatías, daño vascular y ocular como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, daño renal, envejecimiento acelerado de los vasos sanguíneos, aumento del riesgo cardiovascular por glicación y daño del endotelio de las arterias, rigidez en articulaciones, también el colágeno glicado pierde elasticidad afectando piel, tendones y cartílagos. En definitiva, esta glicación, este deterioro de proteínas derivado de esos niveles de glucosa permanentemente elevados en sangre afecta a todo nuestro organismo. El efecto Warburg. En los años 20, Otto Warburg, que era un investigador alemán, descubrió algo inquietante. Las células tumorales prefieren la glucólisis, es decir, el alimento fundamental de las células tumorales sería la glucosa. Las células tumorales prefieren la glucólisis como fuente de energía, incluso cuando hay oxígeno disponible. Un entorno con glucosa e insulina crónicamente elevadas proporciona el combustible ideal para la proliferación de células tumorales. Y además la insulina actúa como factor de crecimiento celular. Reducir la disponibilidad constante de glucosa no es una cura, pero sí es una buena estrategia de prevención y terreno hostil para los tumores. Obviamente no vamos a ser tan ambiciosos de pretender decir que la cura del cáncer está aquí, pero sí podríamos decir al revés, que estar en esa glucólisis permanente puede ser campo abonado o es el escenario metabólico favorito para que pueda finalmente producirse la aparición de un tumor. ¿De acuerdo? Entonces, al menos tenerlo en cuenta que cuando hablamos de esa importancia de implementar un estilo de vida metabólicamente favorable y de favorecer todo aquello que vaya
en la dirección de oxidar grasa en lugar de estar permanentemente en glucólisis, no es por una cuestión estética, no es perder peso, no es mejorar la composición corporal, eso suele ser un resultado sobreañadido, sino que estamos hablando de salud con mayúsculas, hemos hablado de glicación de proteínas y de deterioro de todo tipo de órganos y sistemas, y ahora hablamos de que este efecto Warburg y esta glucólisis podría ser algo que nos ponga en mayor riesgo de poder sufrir un tumor o un cáncer, con lo cual hablamos de salud, ¿de acuerdo? La grasa ectópica, ya lo hemos dicho, acúmulo de grasa no solo en tejido adiposo, sino fuera. Ectópico significa fuera de donde corresponde, fuera de donde debería, ¿de acuerdo? Entonces se almacena alrededor de vísceras o incluso dentro de vísceras. ¿Vale? Y podemos tener ese hígado graso, grasa acumulada en el hígado que progresa a inflamación, fibrosis o incluso cirrosis, riesgo cardiovascular por grasa alrededor del corazón y en las arterias que multiplica el riesgo de infarto, grasa pancreática que interfiere en la producción de insulina agravando aún más la diabetes, ¿de acuerdo? Grasa ectópica. Otro problema muy importante, también a veces hay lo que se llama mioesteatosis, que es acúmulo de grasa dentro de los músculos y por supuesto eso empeora la calidad del músculo, eso empeora la fuerza que podemos ejercer con el músculo y la funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante recuperar la flexibilidad metabólica a través de una buena sensibilidad a la insulina. Decíamos en la introducción que es algo capital para la salud, la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica, ¿de acuerdo? La resistencia a la insulina es reversible. Tu cuerpo puede volver a alternar entre glucosa y grasa como combustible y estas son las herramientas clave. Tu cuerpo con una buena flexibilidad metabólica alternará entre glucosa y grasa según corresponda, pero también además tenderá a oxidar grasa casi de continuo, que es lo que es el diseño que evolutivamente tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que reducir azúcares y harinas refinadas, priorizar alimentos reales, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables, carbohidratos complejos, eliminar los ultraprocesados, por supuesto, incorpora ayuno intermitente, periodos sin comer que permiten que la insulina baje y tu cuerpo acceda a las reservas de grasa, moverse a diario, el ejercicio, especialmente el de fuerza, mejora la sensibilidad a la insulina de forma inmediata, gestionar el estrés, un sueño de calidad, técnicas de relajación, la exposición al frío también es un buen estímulo que ayuda a mejorar la activación de la grasa parda y de la quema de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, tu hoja de ruta hacia la flexibilidad metabólica, eliminar azúcares, ayuno intermitente, ejercicio diario, flexibilidad metabólica. No se trata de una dieta temporal, es un cambio de estilo de vida que devuelve a tu metabolismo su capacidad natural de alternar combustibles y proteger cada órgano de tu cuerpo. Y en definitiva, la decisión es tuya. Cada día que pasas atrapado en la rigidez metabólica, la glucosa daña tus tejidos, alimenta procesos inflamatorios y acerca a tu cuerpo a enfermedades que puedes evitar. Romper el ciclo está en tus manos. Empieza hoy con un solo cambio, elimina el azúcar añadido durante una semana, observa cómo responde tu cuerpo, posteriormente empieza a incorporar rutinas de movimiento en tu día a día. ¿De acuerdo? No es algo que haya que hacer de un día a otro, revertir una resistencia a la insulina, revertir una rigidez metabólica, no es algo que se pueda hacer en un día, ni en dos, ni en una semana, ni probablemente en un mes, porque es el resultado normalmente de años de hacer las cosas mal, de años de un metabolismo alterado, de una disfunción metabólica, con esa resistencia a la insulina y esa rigidez metabólica, pero es reversible. Ese es el mensaje importante. Esa resistencia a la insulina y esa rigidez metabólica son reversibles, pero hay que ir poco a poco implementando cambios y sobre todo de manera progresiva y de manera sostenida. No bajar la guardia, no claudicar y seguir avanzando en el proceso. ¿De acuerdo? Conecta con Resetea Salud a través de Instagram, @resetea_salud, en el Facebook de Jesús González Hernández, en el WhatsApp 677-930447 o en el canal de YouTube de Resetea Salud.
si quieres profundizar en toda esta información y todo este conocimiento o si quieres realizar el protocolo de coherencia evolutiva. Recuerda que Resetea Salud no es una dieta, no es drama ni sacrificio, es lógica y es alinear tu vida actual con tu genética ancestral. Y ahora voy a decir una cosa que me dijeron ayer que yo no tenía en cuenta, pero si te ha gustado el vídeo, dale like o dale a la campanita, que directamente no sé qué implica, y suscríbete al canal y así pues irás recibiendo más vídeos como este con información de interés para tu salud.